Kikosis. Estamos hoy con Rafael Simón Jiménez, que es un hombre con el cual yo disfruto mucho hablar. Porque dicen que yo soy el que habla mucho, que no habla los demás, pero no es verdad. Hay unos que hablan más que yo. Rafael es uno de ellos. Además, historiador, un hombre formado. Y este es un momento interesante. Estaba leyendo la entrevista de Capriles, de Enrique Capriles en la BBC de Londres, mientras le hicieron una Guaidó donde dijo que él se veía en el exilio y después lo mandaron a quitar y a decir que no ocurrió. Capriles empieza a decir un poco de verdades. En medio de esta cosa de que ganamos, porque la abstención produjo que la gente no fuera a votar, que yo no sé qué fue lo que ganaron, porque Maduro se agarró la asamblea completa. O sea, yo no entiendo la victoria. ¡Oh, fraude! ¿Qué cartas tu fraude si tú ni fuiste? Entonces, en medio de todo eso, Capriles empieza a decir unas cosas, Rafael dice que no hay liderazgo, que esa cosa fantasiosa de la continuidad, que eso es un error, que Guaidó no es un jefe, que ya se le pasó, que está acabado, y además que la abstención es un problema porque cuanto más corra, más la antipolítica se instala en Venezuela. Aquí hay gente rindiéndole culpa a esa aberración que es la antipolítica, que se vayan todos, yo no marcho, yo no... Y que se ha apoderado de la clase media, mucho por el influjo de los mayameros, que están allá muy felices y cómodos, muy troncistas ellos, pero muy enloquecidos. Entonces, ¿cómo le vas a rendir tu culto a un proceso que te está alejando del poder permanentemente, que no hace que la gente participe y que además la clase media, que es quien luchaba permanentemente, quien salió a la calle en los momentos más difíciles, ahora con el freno metido? Pero además en una mentira, porque, ok, no votó el 70%, pero eso no es bueno. Y eso lo dice Capriles. Y pues qué bien, apareció alguien a decir las cosas con su nombre, ¿no? Porque aquí debería haber un debate para reconstruir el voto. Porque no puede ser que tú digas reencuentro, hay que producir con Maduro acuerdos para que entre dinero al país, los pobres, que son los que están pasando la mal, tengan posibilidad de vivir bien, que hay que rectificar en la política económica, todo eso, que es lo correcto, o como dice Baltasar Porras, que hay que reincorporar a la unidad nacional a todos los sectores, y esto va comunista vendido. Toda esa locura tiene que ser parada, tiene que ser rebatida, porque eso es un error, no me pueden vender eso como una virtud. Dicho esto, me callo, pues. Mira, varias cosas, Kiko. En primer lugar, la actitud de Enrique Capriles, con que yo siempre he tenido no solamente una buena relación, sino que lo apoyé en sus dos campañas y conversamos incluso en este proceso electoral donde yo me hice en algún momento la ilusión de que él iba a asumir, como en efecto hizo una finta allí y retrocedió. Lo más importante de un político es que piense, hable y actúe en coherencia con lo que está, con su planteamiento. Yo creo que Enrique, cuyas declaraciones yo comparto absolutamente de la A a la Z, lo que le toca es actuar, porque ese vacío de liderazgo, una de las personas que está llamada a cubrirlo es él, fue 2 veces candidato presidencial de la oposición en Venezuela. Es decir, yo creo que es una invitación a sí mismo, ¿no? Vamos a ver ahora cuáles son los pasos siguientes, porque nosotros nos hicimos, incluso lo conversamos tú y yo en un programa y fuera de cámara, la ilusión de que él pudiera ser de verdad un factor de motivación para evitar esa desgracia tan grande que son estos resultados electorales en su conjunto, porque nadie gana con la elección del pasado domingo, pierde todo. Pierde el chavismo porque el rey queda desnudo, demuestra lo que es, que no es más que lo que ya venían diciendo las encuestas, un 17, un 18% del país, una fuerza menguante, una fuerza agotada, una fuerza que tiene que apelar a todos los mecanismos de chantaje, de extorsión, del hambre de la gente, de todo eso para ir a votar el 17%. Pierde la oposición, pierde más, por supuesto, porque pierde con la abstención y pierde también con quienes llamaron a concurrir, porque quienes llamaron a concurrir tampoco fueron capaces de motivar el voto, entre otras cosas porque la mayoría de los que concurrían, y eso lo hablé yo porque todos son mis amigos, bueno, no tenían un mensaje claramente opositor. Porque Kiko, mira, aquí se ha hablado mucho, se confunde, digamos, el contenido con el continente. Por ejemplo, yo soy un opositor a este gobierno y deseara que este gobierno no existiera hoy en día porque le ha traído demasiado desgracia, demasiado hambre, demasiada necesidad. Y lo que soy es partidario de una salida, como eres partidario tú, democrática, electoral, constitucional, negociada. Ahora, que yo crea en esto no quiere decir que yo no vaya a hacerle oposición al gobierno, porque un poco los que participaron de la mesa de negociación, todos amigos míos, e incluso a quienes yo le debo haber estado el tiempo que estuve
en el Consejo Nacional Electoral, tienen sobre eso una visión que yo le he discutido mucho con ellos, porque ellos tienen que aparecer absolutamente diferenciados. Quizás Henry Falcón fue el que más avanzó en ese momento. Y el pueblo venezolano, mira, quiere que haya paz, quiere que haya negociación, quiere que haya una salida negociada, pero quiere que este gobierno se vaya porque este gobierno está matando de hambre a la gente, está acabando con Venezuela. Entonces tú no puedes equivocar la metodología, que tiene que ser pacífica, que tiene que ser democrática, que tiene que ser constitucional, que tiene que ser civil, que tiene que ser negociada, con el planteamiento político, que tiene que ser que este gobierno se vaya y colocar frente a este gobierno una alternativa, un país de futuro, donde quepamos todos, porque el otro problema también es la visión inclusiva que uno tiene, el espacio que tiene que tener el chavismo en ese país del futuro. Es decir, uno tiene una visión distinta, democrática, absolutamente democrática, pero uno es opositor, porque imagínate tú, si uno va a desdibujar la condición y entonces va a aparecer como blandengue con un gobierno, pues la gente aquí, ¿quiénes votaron el domingo? Los que no votaron, por supuesto, tú los puedes, como hizo Enrique Ochoa muy acertadamente, desglosar. La abstención histórica, la diáspora, los que votan contra todo el mundo o que su actitud es de cuestionamiento a todo, la antipolítica, como tú lo defines, y algún segmento muy pequeño que habrá atendido el llamado político de Guaidó. Pero en general, el país tiene dos grandes bloques de votantes, no tan grandes, por cierto, pero dos bloques, pues, los que están con el gobierno, que votan por el gobierno, y los que quieren salir del gobierno, que andan buscando una alternativa para salir del gobierno. Entonces, si tú no colocas un planteamiento claramente opositor, movilizador, esperanzador, y diseñas ese país del futuro, bueno, ¿dónde vas a conseguir los votos? ¿Dónde vas a conseguir los votos? Los que iban a votar por el gobierno votaron por el gobierno. Ahora, si los que van a votar contra el gobierno no encuentran en ti una referencia clara, una posición clara, diáfana, de opositor y de opositor que está marcando un camino, te repito, democrático, constitucional, negociado, todos los atributos que tú le quieras poner que tú y yo sé que compartimos, bueno, pues la gente no tiene razones para votar por ti. Sí, yo creo que el domingo fue como el conjunto de todas las equivocaciones posibles. El gobierno se equivocó porque el gobierno no gana nada con ese resultado electoral. Y ellos lo saben, a pesar de que ellos de la boca para afuera, ellos saben que ese es el agotamiento de ellos. Reducir un proyecto que llegó a ser abrumadoramente mayoritario en los tiempos de Chávez y que todavía tuvo alguna vida en la transición Chávez-Maduro a lo que es hoy en día, bueno, es una cosa, es decir, una victoria. Yo recordaba en estos días que lo utilizan mucho en la nomenclatura y en los señalamientos, la gente habla, eso fue una victoria pírrica, pero la gente a veces no sabe cuál es el origen del término, ¿no? Que el general Pirro, que era un emperador de Piro, que era un reino ubicado en Grecia, bueno, chicos, el tipo fue a la conquista porque él quería emular las hazañas militares de Alejandro el Grande y fue a la conquista de Roma. Tuvo una primera batalla con los romanos, derrotó a los romanos, pero él perdió más hombres que los romanos. La segunda vez que le volvió a ganar a los romanos, quedó tan mal que dijo, otra victoria como esta y se me acaba el ejército. Bueno, así está el gobierno. Otra victoria del gobierno como esta y se acaba todo esto, porque esto está sostenido. Mira, el gobierno se sostiene sobre la incompetencia de sus adversarios, sobre unos adversarios que en un déjà vu nos vuelven a colocar la abstención en el 2005. Estamos en el 2005. Retrocedimos 15 años al mismo panorama. Una oposición desaparecida prácticamente de los escenarios, digamos, del poder real. Yo creo que si algo hay que plantearse ahora en lo sucesivo, y te repito, invito a Enrique Capriles, que es un factor de liderazgo y de convocatoria, a que emprenda eso. Aquí tenemos que hacer, otra vez, quizás por eso que dicen que el hombre y que es el único animal que choca con la misma piedra, aquí tenemos que hacer la reconstrucción que hicimos a partir del 2005. Volver a la fuerza, volver a todo este proceso de acumulación de fuerza. Vamos a seguir hablando porque fíjate, el discurso de la participación electoral que tiene el reencuentro de los venezolanos, el perdón, la comprensión de la diversidad, la democracia, la paz. Bueno, ese discurso no cala. El que cala es la locura esa. ¡Váyanse todos! Hay una señora por ahí gritando eso que uno dice, Dios mío, la adoración a Trump, eso lo dice Capriles. Sí. O el guaidosismo que es pura ficción, pura mentira. Hay gente que cree que Trump no ha perdido todavía. Hay gente que cree eso. Entonces, cala la antipolítica. Ahora, eso hay que pensarlo porque eso no es positivo para la política. Ya regresamos. Vamos al corte y estamos con ustedes. Seguimos en Quicosis con Rafael Simón Jiménez y estamos haciendo un programa de debate profundo, sin mentiras. Fíjate,
A mí me sacan una portada del Nacional que hizo Luis Moro, que se murió, humorista, Sí, ahora, claro, que la hizo con Miguel Enrique Otero, Fede Cámaras, Copeido. No es una burla, es una página que dice qué hubiera pasado si Chávez hubiera ganado el 4 de febrero. Lo hicieron 6 años después. Esa me la sacaron en la campaña de Baruta, me la sacan cada vez que puede, Sí. porque dice ahí que yo me voy a tatuar a Chávez. Yo nunca dije eso. Una página que inventaron ahí. Pero como yo tengo sentido del humor, a mí no me importa. Pero cada vez que puede me la saca. Mira lo que digo el esbirro este, el vendido, el traidor. Yo fui a Miraflores en estos días y le digo a Maduro lo que yo pienso y me llama un gentío para felicitarme. Pero estos sectores que no tienen paz con la miseria, que tienen ahorita sometido a Capriles a toda la cantidad de insultos, que son la antipolítica, el atraso del pensamiento No político. solamente, sino que son de este Sí, tamañito. de este tamaño, y además son fachos, no dejan que los demás expresen sus ideas, son distorsionadores de la verdad, laboratorios que están metidos ahí. Ravel escribe, fíjate, qué frío, Timoteo va a entrar por una falsedad y una cosa. Desde el 2 de noviembre, lo dijo aquí uno de los integrantes de Avanzada Progresista, habían hecho un acuerdo para la Por lista supuesto, nacional. chicos, Y eso se lo sabe. me- Entonces claro. dicen mentiras. Y lo dice un hombre beneficiario de las gestiones de Timoteo Zambrano, Así es. el señor Rabel, y él sabe por qué lo estoy diciendo. Claro, entonces, ve, a la verdad le ponen un pocote de mentira. Entonces le rinden culto a la mentira. Y eso es lo que nos ha llevado a que la abstención sea el tremendo... Porque es un rechazo a ellos también. Es un rechazo a los que mienten, a la ficción. Todos esos que prometieron que Maduro o Chávez se iban mañana, que crearon esas expectativas tan grandes, son responsables de esta gran decepción que tiene el venezolano en cuanto al cambio. Pero no solo no lo reconocen, andan celebrando, tomando champaña, cayéndose a palos en los bares, felices porque ganaron. ¿Qué fue lo que ganaron si Maduro se cogió la asamblea? Todo el único poder que tenía la oposición y que le ha servido que le permitió a Guaidó hacer y todo que le lo ha que hizo. servido y que le ha servido de muchísimo. Pero mira, Kiko, una de las características que hay que rescatar del liderazgo es el coraje. Porque es que desde que se desfiguró la política en Venezuela, el largo declinar de los partidos en los años 80 y 90, surgió un nuevo tipo de liderazgo, en buena medida influido por los medios de comunicación y por la revolución científico-tecnológica, que entonces tiene como referencia el marketing político, la telepolítica, la vida política. Entonces tú no haces política, porque la política es una acción transformadora. La política es nadar contra la corriente. No hay un solo proyecto político en el mundo que haya tenido éxito sin tener que hacer una travesía en el desierto. Bueno, yo siempre digo, en Venezuela hubo 3 proyectos exitosos en el siglo XX con proyección al XXI. El señor Rómulo Betancourt se inició en la Semana del Estudiante de 1928 y llegó al poder en el año 45, 17 años después, y por un accidente histórico, por un golpe militar. Es decir, pero perseveró 17 años desafiando halagos, amenazas, exilio, y fue luego el político más exitoso que ha tenido Venezuela. El señor Rafael Caldera. El señor Rafael Caldera va al Congreso de Roma el año 33 siendo un muchacho, teniendo 17 años, y llega al poder en el 68. 35 años después. Ahora, en ese intermedio, imagínate tú, los halagos, los chantajes, las amenazas. Pero tenían coraje, y Chávez también, porque la gente dice, la travesía de Chávez fue corta. Claro, la travesía fue corta de la cárcel al poder, o del indulto de Caldera al poder. Pero Chávez tenía conspirando en las Fuerzas Armadas desde 1977. Es decir, tenía casi 20 y tantos años en eso. Porque no se puede hacer política viendo las encuestas, ni política dejándose chantajear por las redes, hermano, que son laboratorios, como tú dices. Entonces, ¿cuál es y que por cierto, el chavismo actúa en la misma dirección, porque en el fondo las antípodas y los contrarios terminan practicando exactamente la misma metodología. El insulto, la procacidad, la descalificación del adversario, la estigmatización, es el mismo discurso en doble vía, porque los extremistas son igualitos, aunque sus motivaciones puedan ser diferentes. Entonces, ¿qué le toca a un político? Y esto es una invitación que yo le hago de nuevo a políticos como Capriles, de las nuevas generaciones. Bueno, chicos, tener coraje para uno actuar conforme a sus convicciones. Uno no puede sacrificar sus convicciones porque las redes sociales o porque cualquier adversario o cualquier laboratorio o cualquier medio de comunicación te va a imponer a ti una matriz o te va a chantajear para que tú le tengas miedo. Todas esas amenazas aquí, que te van a quitar la visa, que Estados Unidos te va a sancionar, que Europa no sé qué. Bueno, chicos, ¿cómo se va a hacer política así? El político que haga política haciendo así, hermano, que se dedique a otra actividad, que se meta empresario, que se meta a las Carmelitas Descalzas, a la Cruz Roja, cualquier
institución benéfica muy respetable, pero no a la política, porque la política, te repito, Kiko, es una acción transformadora, es una acción de cambio. Mira, tú me puedes ayudar a explicar algo que a mí me duele muy profundamente. Hoy es un hombre informado, y yo me metido en todo, y tú lo sabes. Pues yo me entero que el señor Story, Jane Story, que anteayer recibió Julio Borges las credenciales como embajador, ese señor convoca por Zoom, antes lo hacía cuando estaba aquí en vivo, y entonces le da instrucciones a los diputados, a los dirigentes, los regaña. Entonces sale declarando que la consulta, y él es como si fuera el jefe de la oposición. Sí, vale. Y vaya, a mí me provoca esa indignación, ese señor, que por Dios, qué mal estamos, que viene un señor de otro lado, que no tiene una historia, una cultura, y va a dirigir y le hacen caso porque él es el que mueve las influencias del gobierno. Bueno, mira, a mí me llegó a plantear en el tiempo que estuve de rector en el Consejo Nacional Electoral, diputados que no se atrevieron a lanzarse, que ellos para optar a una candidatura tenían primero que consultarlo con el señor Story. Si el señor Story se ha convertido como los procónsules que nombraba Roma en sus colonias, pues, o como la injerencia que tenían los Estados Unidos en los tiempos del Gran Garrote, de Theodore Roosevelt, de todas estas cosas, donde el embajador americano era el jefe de la política. Yo recuerdo, por ejemplo, en Argentina, en los tiempos de Perón, bueno, cuando Perón fue a competir, no competía contra el candidato de la oposición, competía contra Braden, que era el candidato, el embajador americano. Entonces, mira, y eso es un tema que nos conecta con otro macro tema. El tema de la comunidad internacional y el papel de la comunidad internacional. Venezuela forma parte del mundo. Nosotros no podemos aislarnos. Esto no es que, mira, un poco como lo plantea el chavismo con los viejos esquemas retrógrados que no tienen vigencia hoy en día, invocando el principio de soberanía de los pueblos, de todas esas cosas que tuvieron mucha vigencia en los años 50 en el proceso de descolonización, pero que ahora están matizados por una serie de circunstancias, porque es que hay temas, mira, el tema de los derechos humanos es un tema tan sensible a Venezuela. Bueno, chicos, Venezuela no es que viene la señora Bachelet a entrepitear en Venezuela a hacer labor injerencista, es que Venezuela es parte del sistema de las Naciones Unidas. Desde el momento que tú adhieres el sistema de las Naciones Unidas, tú te comprometes a aceptar sus reglas. Venezuela es más, es miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Igual pasa, por ejemplo, el Tribunal Internacional, el Tribunal de Roma, el tratado que crea el Tribunal Penal Internacional, Venezuela lo suscribe. La Carta Democrática Interamericana, bueno, Venezuela fue uno, no solamente la suscribió, sino que incluso ayudó a su redacción. Entonces, hay unos temas, Kiko, que hoy en día no son de la soberanía. El tema de los derechos humanos, porque la dignidad humana, porque el ser humano está por encima de las fronteras nacionales. Entonces, bienvenido toda la contribución, bienvenido toda la colaboración, pero cero tutela y cero injerencia en términos de querer dirigir y querer dictar órdenes, porque el que acepte órdenes de una potencia extranjera, llámese por cierto, porque hay que empezar, China, Rusia, yo lo que siempre sea. me curo en salud, porque la realidad más patética en Venezuela es la injerencia de Cuba en todos los asuntos sensibles de soberanía, incluyendo Fuerzas Armadas, incluyendo identificación, incluyendo registros, cosas que debieran ser lo más preservado de la federación. Pero ni Cuba, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Europa, nadie tiene derecho al tutelaje sobre Venezuela. Fíjate, antes de ir al corte, lo voy a contar, pero sin los detalles porque eso no se debe contar. Pero Henry Falcón y Enrique Capriles se negaron al tutelaje del señor Story. Además, Story y Capriles tienen una buena relación, igual Henry, pero no le aceptaron el mando. Y son los que más atacan, fíjate. Y todos esos que los atacan son los que se les cuadran. Sí. Vamos a ir al corte y ya regresamos. Seguimos con Rafael Simón Jiménez hablando las cosas como son. Fíjate, Capriles en su intervención señala que lo de Trump fue nefasto para Venezuela, que constituye todo un error ese señalamiento. Pero además dice que en las Fuerzas Armadas, en el gobierno, en la, como diría John Magdaleno, ¿cómo que dice él? La clase gobernante. El bloque dominante. El bloque dominante. Hay gente que quiere sacar el país adelante, que ve la situación económica con preocupación, que sabe que necesitamos producir más, que hay que abrirse, que hay que hacer una reflexión sobre el tema económico. Eso se lo digo a Maduro. Mire,
Dice Rodolfo Sanz, además le cité a Rodolfo Sanz, Yo lo digo. que hay que dejar de ideologizar la economía y meterse a la búsqueda de riqueza para repartirla mejor. Hay la posibilidad, como dice John Magdaleno en sus estudios, de que un sector del gobierno con un sector de la oposición avancen. ¿En qué? En la reconstrucción del país, de su institucionalidad, para que la democracia funcione, y en la generación de riquezas para repartirlas mejor. Eso existe, eso es la política. Sin embargo, si tú te acercas a cualquiera de estos sectores, vendido, traidor, no hay que hablar con ellos porque Guaidó es el presidente. Guaidó no es el presidente de nada. Eso es mentira, eso es ficción. Narnia. Y lo dice Capriles. Narnia. Narnia. Entonces, a la gente no le gusta que le digas la verdad porque vive en un mundo de ficción de que mañana se va Maduro, que está debilitado, que la abstención lo fregó, y resulta que todo eso es ficción. Y lo peor que esa ficción no te deja avanzar en Así la realidad, que es cómo abrir las posibilidades para un cambio de gobierno democráticamente en Venezuela. Ese es el problema fundamental. ¿Tú viste lo que dijo Maduro en esa intervención? Él dijo, yo estoy dispuesto a reformas, yo estoy dispuesto a un gobierno de unidad nacional. Yo le preguntaba a los entrevistados, ¿tú le crees a Maduro? No, yo no le creo. Yo quiero creerle a Maduro. Y quiero que lo pongan en las redes ahorita, sáquenlo. Yo quiero creerle, porque yo quiero creer que es posible sacar a Venezuela de la atraso donde está. Y que es posible la política. Mira, yo no sé cuánto me irá a costar esto que voy a decir ahora. Yo, el único dirigente, y él lo sabe, él dice que ve tu programa muy asiduamente, el único dirigente del chavismo con el que yo tuve una relación de amistad fue con Nicolás Maduro. Tuvimos una relación muy cordial, muy amistosa, muy cercana, por supuesto, hace mucho tiempo. En el 2013, cuando él se postuló a la candidatura presidencial, nosotros teníamos un movimiento que se llamaba La Constitución Primero, o La Constitución es el Camino. Y yo en esa oportunidad señalé que un poco el relato que, o la parte de verdad del relato que hace Maduro de sí mismo. Si Maduro es un tipo que viene de una serie de escenarios de la lucha social y de la lucha política donde hay que tener una relación dialéctica con el adversario. Viene del movimiento estudiantil, como él mismo lo dice, viene del movimiento sindical, viene del Parlamento y viene de la Cancillería, nada más y nada menos. Esto es una escuela que da mucho más que cualquier universidad formal. Es decir, yo creo que él tiene, digamos, la concepción de cómo avanzar. Ahora, mira, el problema venezolano hay que plantearlo como es. En Venezuela no hay ninguna posibilidad de avanzar en lo económico sin destrancar el tema político. Ahora, ¿cómo se destranca el tema político? El tema político se destranca de una manera que el chavismo le tiene miedo a destrancarlo, porque el chavismo cuando se ve en esa cifra dice, ¿cómo hacemos elecciones limpias en Venezuela? Limpias en el sentido, no como la gente dice, porque aquí la clase media ilustrada, que va a Yale y va a Harvard, todavía cree que la maquinita, la trampa está en la maquinita y que la maquinita te va a una cosa distinta a la que tú le metes. No vale, la trampa está en el ventajismo, en el abuso de poder. Este gobierno, por ejemplo, contaminó las elecciones, las enchiqueró. Al comienzo, mira, cuando yo fui al Consejo Nacional Electoral, no es porque a mí me van a enterrar en una blanca, yo soy un angelito ingenuo. No vale, yo creí en la palabra del gobierno contraída en la mesa de negociación de que se iba a avanzar hacia unas elecciones de las que saliera una oposición distinta, como yo me veo, porque así soy yo, una oposición nacionalista, una oposición democrática, una oposición no golpista, una oposición que estuviera dispuesto a convivir, a coexistir, a negociar. Ese es el modelo de oposición, como yo me veo retratado ahí. Y te repito, no porque yo creyera en la palabra de ellos, sino porque la situación del país es angustiosa, angustiosa para ellos mismos. Cada vez que tú ves la cifra que saca el propio Maduro, que Venezuela haya recogido 400 millones de dólares hasta el último trimestre de este año por ingreso petrolero, que antes a estas alturas eran 12.000, 8.000, 12.000 millones, incluso en las situaciones más precarias, bueno, te da una idea de la precariedad. Ahora, ¿qué hay que hacer en Venezuela? En Venezuela hay que avanzar hacia una negociación política que restablezca la democracia. Pero eso pasa porque el chavismo se cambia el chip. Si el chavismo cree que va a gobernar Venezuela toda la vida, por cierto, yo les he dicho, y aprovecho, la clase es gratis. Si ustedes se apellidan marxistas, porque ustedes yo creo que no les ni siquiera los folletines que uno leía de la Unión Soviética lo han leído, pero dice que son marxistas, leninistas. Si alguien no creyó nunca en las visiones estáticas, en las visiones monolíticas, fue Marx. Marx toma la dialéctica hegeliana precisamente y te habla de un dinamismo. Fíjate que tú que todo se mueve. Bueno, es que el materialismo histórico, que es la explicación de cómo la humanidad pasó del esclavismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo, del socialismo. Es decir, esa idea que ellos tienen en la cabeza atornillada, de que ellos van a gobernar a Venezuela para siempre, de que aquí no va a haber otra cosa, que ellos son, digamos, el último punto, un poco como la teoría de
de Fukuyama sobre el fin de la historia. Bueno, tienen que quitársela de la cabeza. Y tienen más bien que les haría un gran provecho, no tienen por qué cogerme el consejo es gratis, pero no tienen por qué seguirlo, si el chavismo se convirtiera en una fuerza que alternara en el poder, un poco como le pasó al PT brasileño, un poco también como le pasó a los sandinistas. Kirchner. Y a los Kirchner. A la señora Claro, Kirchner, pero al peronismo. ese juego, porque eso es lo que talla Claro. tu talante democrático. Entender que el juego democrático es un juego de alternabilidad, es un juego de coexistencia, que el enemigo no es enemigo sino adversario, que tú puedes con ese adversario llegar a coincidencias y llegar a desacuerdos. Es una dialéctica que es la que marca el rumbo de la democracia en el mundo entero. Ahora, ese es el primer chip que tiene que sacarse. Mientras no se saquen ese chip de la cabeza, no pueden avanzar en la reforma política real, en las concesiones políticas, y si no avanzan en las concesiones políticas, no pueden avanzar en el mejoramiento económico, Kiko. Muy bien. Porque muy bien. mira, fíjate lo siguiente. Ve, todo eso que estás diciendo es una discusión permanente en la política. Quien no corrige, eso lo dice Angela Merkel, el que no corrige sí, está listo, la política se lo lleva por el medio, porque la política se mueve. Y como decía Pekov, ¿te acuerdas? Los hombres que piensan cambian. sí, son los estúpidos no cambian de opinión. Sí, son los Es estúpidos una no frase cambian de de Locke, por cierto, tomada, prestada por Pecó. Pero la hizo Sí, famoso. sí, Pekov. claro, claro. Entonces, Venezuela tiene una situación donde si tú quieres seguirlo hundir, como Guaidó, que anuncia nuevas sanciones, que dudo que pueda, porque la administración Biden sospecho que va a hacer otra cosa, ¿no? Sí. Sospecho que frente a ellos va a tener otra actitud. Y lo ha dicho, Y lo han dicho. que va hacia el multilateralismo. Entonces, pero fíjate, el tema de la economía, la ley antibloqueo, cuando tú la revisas, tiene una crítica a los errores cometidos durante la gestión de Chávez y el principio de Maduro, a las estatizaciones, a las invasiones, al tema de la propiedad privada, a que no hay seguridad jurídica. Y en su esbozo entiende que ese es el problema a atacar para que vengan los capitales. Porque los capitales, fíjate, ahí al lado de Maduro, el Partido Comunista, Uzcategui y el otro, acusan a Maduro de traidor, vendido al imperialismo y esas cosas, ¿no? Pero resulta que esa visión de que los capitales, las transnacionales, venían a los países, les robaban los productos y dominaban, eso cambió. Porque ahora los capitales no se meten en países que no les garanticen. El suroeste asiático se construyó así. Y luego los chinos, la economía coreana, todo eso funciona con enorme productividad, con selección de mercados, con todo el mundo digital, Vietnam. Entonces, Maduro tiene que moverse, okay, no te salgas de tu comunismo y tu cosa, pero muévete para allá por lo menos, para que ayudes a dinamizar la economía, porque si no, no hay salida. Lo que la gente no entiende, por esta cultura de redes y de mentiras, es que cuanto más atención, cuanto más autoritarismo, cuanto menos libertades, cuanto menos entendimiento, cuanto menos discusión, peor te va. Vamos a discutir eso, porque me gusta todo lo que está diciendo Rafael. Está bien, llegó la hora de quitarse con las mentiras encima. Sí, vale. Sí, ya regresamos. Seguimos con Rafael Simón Jiménez. Fíjate, antes de las elecciones parlamentarias, yo dije, eso va a ser una derrota. Porque se pintaba, claro, por todo lo que estaba pasando. Y ahora, fíjate que yo veo las elecciones de gobernadores distintos. Yo las veo distintas. No solo porque los gobernadores inciden en las regiones y son importantes y todo eso, sino que estos gobernadores de la oposición, lo que hay, los 4, por lo menos yo sé que 2 de ellos van a salir a pelear, a echarle pichón, a involucrarse. Luego, el hecho de que la AD de Bernabé sacara 500.000 votos en medio de todo ese desastre, también es un aporte fundamental, aunque yo no me quiero meter en el conflicto de ECO y me gustaría más bien que estuvieran unidos y todo eso. Pero debe haber un esfuerzo porque uno de los problemas que le cometió el liderazgo que intentó pelearse con Guaidó, la dirección de la oposición, es que no respetó una de las claves para la gente, que es la unidad. Entonces fueron a todos los circuitos lo perdieron. Sí. Y no hubo manera, mira, pero vas a perder, pero pónganse de acuerdo. No hubo manera, porque todos se le iban a comer. Entonces, hay unos problemas, fíjate, en los debates que hubo en televisión. Luis Augusto salió muy bien en el primero. Muy bien. Muy bien. La Verdial en el segundo Muy y bien. Bertucci en el tercero. Y Bertucci en el tercero. Porque corrigieron algo que tú dijiste que era fundamental, que eran oposición. Claro.
Y no se trata que tú seas de posición, que insultes al otro, todo eso, no, Vale. sino que ejerzas tu papel de crítica y pidas voto castigo y corrección. Claro. Entonces, esta situación que viene es un punto de partida. Si entra Capriles, si entran los gobernadores, si entran los alcaldes, que tienen que ver lo que le viene encima, porque si se solidifica la abstención, se fregó todo el mundo. Sí. Yo creo que va a venir un esfuerzo de comunicación y de honestidad con la gente a enfrentar todos estos errores, cueste lo que cueste. No sé cómo lo ves tú. Bueno, nosotros retrocedimos, como lo decíamos ahora, 15 años. Entonces vamos a ver ahora si cumplimos la ruta que cumplimos después del 2005. Es decir, la ruta de la recuperación. En el 2005, mira, después del 2005 nosotros hicimos la autocrítica más despiadada sobre el error que había significado la abstención. Había sido el gran error, habíamos dejado los espacios políticos, habíamos perdido la conexión con la gente. Es increíble que 15 años después tú vuelvas otra vez a ese punto. Bueno, pero ya eso no tiene remedio, ya lo que pasó, pasó y estamos sobre la realidad del día de +1 o +3 hoy en día. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, yo creo que se trata exactamente de cumplir ese mismo proceso de acumulación de fuerzas. Acuérdate cómo fue eso. Nosotros fuimos el 2006 lo que costó la candidatura de Manuel Rosales con la precandidatura de Borges y de Pekov, la derrota que le infringimos al chavismo en el 2007 con la reforma constitucional, los 67 diputados que obtuvimos en el 2010 en la Asamblea Nacional, incluso ganando en el voto popular, ganándole al chavismo en el voto popular, hasta la gran victoria del 2015. Bueno, eso es lo que nos toca ahora, volver a recorrer ese camino. Es muy lamentable porque después del 2015, y lo voy a decir con una expresión coloquial, el chavismo lo teníamos montado en el plato, como cuando tú tienes en la olla una cosa para hervirla. Y lamentablemente, la ineptitud, las rivalidades, las mediocridades de ese mismo liderazgo que convoca ahora la abstención hizo que aquello se evaporara. Si en ese momento hay una dirección asertiva, exitosa y sobre todo que pensara por encima de sus aspiraciones particulares en Venezuela, mira, el chavismo no sería sino un mal recuerdo, con toda seguridad. Ahora, ¿qué pasó? Un datico nada más, ¿qué pasó? Todo el mundo sabía, porque era un convenio que se había establecido antes, aunque no se había firmado, que el partido que obtuviera mayores diputados era el que iba a entrar al principio. ¿Qué pasó? Se produjo, por eso de la vieja politiquería, además un pacto contra natura entre Acción Democrática y Henry Ramos y el sector más radical de Voluntad Popular, al que Henry había acusado de lechuguinos, petrimetres, homosexuales políticos, en este lenguaje tan floridamente chavista que tiene Henry, bueno, para entonces brincarse a Julio Borges. Ahí empezó la debacle, hermano, porque de ahí en adelante lo que vinieron fueron rivalidades, aspiraciones extemporáneas, es decir, colocaron sus intereses pequeños, menudos, milimétricos, por encima del gran interés de Venezuela de salir de este tremendo atolladero en el que estamos metidos. Bueno, dicen que el hombre es el que choca 2 veces con una misma piedra. Yo creo que no, ojalá no choquemos la tercera. Ojalá que la autocrítica que nos hagamos ahora de todos los errores, pues todos hemos cometido errores. Yo no estoy pontificando aquí. Aquí todos tenemos un pedacito de culpa en que el chavismo tenga 22 años gobernando. Oye, vale, pero hay unos, las culpas, unos las tienen mucho más protuberantes. Y sobre todo unos que se niegan sobre la evidencia del fracaso a rectificar. Kiko, porque tú tienes derecho a equivocarte. Eso está en la condición humana, en la imperfección que Dios nos dio a nosotros. Yo, por ejemplo, el 2019, cuando Guaidó fue la primera vez presidente de la Asamblea Nacional, lo aplaudí y escribí auspiciando o creyendo todo el auspicio que aquel liderazgo podía traerle para Venezuela. Y le pedía una cosa, por cierto, el artículo se llamaba Prohibido equivocarse. Y yo le señalaba eso, que el ser humano podía equivocarse. Oye, vale, pero no te equivoques de la misma manera, porque ya eso como en estos días, por cierto, hay un artículo muy bueno de Fernando Mírez, que es un chileno-alemán que sigue muy de cerca y con mucho interés el caso venezolano, donde le restaba, digamos, intencionalidad de ofensa a la palabra cretino. Incluso empezaba para curarse en salud, citando que el primero que había utilizado la palabra cretino era Carlos Marx, precisamente, pero como una categoría política, como aquella persona obtusa que se empeña una y otra vez en cometer exactamente el mismo error. Entonces, yo voy a utilizar, yo no soy Henry Ramos para estar insultando a la gente, voy a utilizar el sentido académico que un gran académico como es Mire le ha dado a la entonación de es un cretinismo político, que tú vuelvas una vez, 2 veces, 3 veces, y que además lo haga. Mira, eso, yo no pretendo darle clases de nadie, porque eso no es un problema de clase. ¿Cómo va? Si tú dices que el chavismo está agotado, y está agotado, las cifras del domingo son lapidarias. Lo mismo que decían las encuestas es lo que dicen las cifras. Entre 17 y 20% del país es lo que tienen. ¿Y cuál es su gran fortaleza? Bueno, el apoyo
de la cúpula militar, el apoyo de los grupos, de la violencia, de la fuerza legítima y fuerza ilegítima. La fuerza legítima del monopolio del Estado y la fuerza ilegítima de todo ese componente que ellos mismos han ido formando y que a veces se les desborda y a veces se les vuelve contra ellos mismos. Ahora, si esa es la fortaleza de tu adversario y la debilidad es precisamente el voto popular, la afección popular, la mayoría, entonces te vas a meter. Eso es un error, hermano. Eso es como cuando tú enseñas a un muchachito a que agarre el lápiz para que escriba la primera palabrita de su vida. Para eso no se necesita haber leído a Clausewitz, ni a Sun Tzu, ni a Napoleón. Nada, es una cosa de tener 4 dedos de frente. Por eso es que uno se desespera frente a un liderazgo que frente a sus errores y la repetición de los errores y la reiteración de los errores una y otra vez, no es capaz de tener un ápice de rectificación. Yo decía, a propósito de que por cierto, voy a utilizar también, para no utilizar el lenguaje Henry Ramoniano, voy a utilizar otra categoría que introdujo Mires, que es la categoría de placebo político, con esto que van a hacer el próximo sábado. Es un placebo político. ¿Tú sabes qué debería hacer Guaidó? Guaidó debería rendirle cuentas, convocar al país por Instagram, por Telegram, por todos estos medios y los que quieran, porque hoy en día se puede conectar uno con el mundo a través de 50 mecanismos. Y rendir cuentas de por qué en estos 2 años la trilogía, el mantra, todas esas cosas no dio resultado. ¿Por qué no pudo haber el cese de la usurpación? ¿Por qué no pudo haber un gobierno de transición? ¿Y por qué no pudieron haber elecciones libres? Un dirigente que se precie, que tenga un poquito así de autovaloración, lo primero que está obligado es a rendir cuentas y pedirle a la gente entonces un nuevo mandato, una revalidación de su mandato con una nueva estrategia. Eso es lo que debía hacer y se lo recomiendo a mi amigo Guaidó que lo piense, porque lo demás es un engaño a sí mismo. ¿Qué ganamos nosotros? A mí también. Si a mí me ponen una manera fácil de que yo diga, ¿quiere que se vaya Nicolás Maduro? Por supuesto que quiero que me vaya Maduro. ¿Quiere que haya apoyo a la comunidad? Por supuesto que quiere que haya apoyo. Eso es. Por lo que te digo, vamos a ser caritativos. Es por lo menos un placebo político. Vamos a ir al corte y regresamos con Rafael Simón Jiménez. Rafael Simón Jiménez. Fernando Mires dice en uno de sus artículos, tú que lo citaste, que la virtud del G4 y de su jefe es haber destruido la oposición más mayoritaria, democrática y peleadora de América Latina, que la redujo a la abstención, al no marcho, al no hablo, no discuto, que se vayan todos. A toda esa visión negativa. En la encuesta del Ombudsman de Nata Análisis, la de Gil Yepes, explica que la emocionalidad del país es tristeza, es dolor, es desencanto, todos me los quiero sentimientos ir, negativos. todo lo negativo. Sí. Y esa construcción es una obra de estar prometiendo cosas que no se cumplieron, de generar expectativas muy grandes que después no fueron satisfechas. Y además de la deshonestidad, porque tú le estás diciendo a la gente lo que quiere oír, pero no le estás diciendo la verdad. Sí. Y ese es un error en política muy grave. Porque los políticos que ganan, que triunfan, que se imponen, cuando Mandela salió de la cárcel, llegó a su casa y estaba la esposa vestida de guerrillera con unas armas llamando a la insurrección. Y tú sabes lo que le dijo, mira, no es lo mismo, bueno, no estamos en lo mismo. Se divorció. Claro, porque no es verdad. Ayer yo estoy en el comentario con José Gregorio Correa, que es un buen amigo mío, y José Gregorio Correa decía que Mandela había sido un pacifista siempre. No, Mandela militó en el Congreso Nacional Africano, que era una organización terrorista. Es lo que te digo, es una rectificación que él hace en esa tonterita que le tocó 27 años en la cárcel, ¿no? Y él sale de ahí y la primera confrontación es con su propio partido y con su mujer, con Winnie Mandela. Pero él impuso, mira, yo siempre pongo 2 ejemplos en el mundo de vidas paralelas, que es Mandela y Mugabe, 2 líderes africanos de una élite negra que se había formado incluso en el país colonial, en Inglaterra generalmente, y cada uno escogió un camino. Mugabe arruinó, llevó a su país al acabose total, que al final hasta los mismos militares tuvieron que sacarlo, y esta será su reflexión. Mira, si aquí no vamos a matar ahora, si ahora vamos por la venganza, bueno, acabamos con Sudáfrica. Y hizo de Sudáfrica lo que Sudáfrica es hoy, con problemas, es un país, una potencia emergente que forma parte de los BRICS, que tiene un papel importante en el mundo. Ahora, si él sale de ahí a desquitarse, si él sale de ahí con el ánimo de venganza, bueno, otro hubiera sido fíjate, yo le digo a Correa, y lo vengo diciendo, ven acá, ¿quién va para el cielo y quién va para el infierno?
Sí. Porque ¿cómo es que tú quieres una guerra, unos tiros, una venganza, un odio, acabar con todo y tú vas para el cielo? Y como hay un sector ahí de la iglesia. A mí Baltasar Porras me parece su discurso una obra de arte, una belleza. Oye, vale, sí. Dios Mira, mío, qué bueno. Yo tengo por Baltasar Porras un gran No, afecto. qué bonito discurso, Pero te chico. voy a hacer una infidencia aquí. Yo fui con Eduardo Fernández, que es mi amigo del alma, fuimos a hablar con Baltasar Porras al comienzo, cuando me nombraron a mí rector del Consejo Nacional Electoral, para hablar de la posición de la iglesia, de cómo meter a la iglesia, involucrar a la iglesia en la participación en todo esto. Cuando fuimos a empezar a hablar, Baltasar Porras me dijo a mí, mira, Rafael Simón, vamos a hablar de otra cosa, vamos a disfrutar. ¿Por qué me vas a convencer tú a mí de lo que ya yo estoy convencido? O sea, si alguien ha tenido una posición coherente, absolutamente coherente, ha sido el cardenal Baltasar Porras. Solo que la iglesia en Venezuela, todas las instituciones han sido presas, digamos, de todas estas contradicciones y de los ides y venidas. Y tú ves, bueno, la iglesia al final, digamos, tuvo una actitud absolutamente contradictoria, porque eran unos documentos que daban para todo. Daban para los participacionistas y daban para los abstencionistas, ¿no? Bueno, porque se metió el G4 y fue moviéndose para producir una reacción frente al primer documento. Y imagínate tú, si a otros menos importantes que la iglesia tienen las presiones que tienen, de Story, del G4, de las redes sociales, de los feligreses, de todo eso, ¿cómo será la iglesia? Porque la iglesia al final es el blanco, el receptáculo de todas esas presiones, pero la iglesia sin duda alguna ha cumplido un gran papel. No, hay un Venezuela. sector, igual en Fede Cámara, sí, fíjate, también, todo lo que ha hecho este nuevo liderazgo, inteligente, interesante. En estos días hicieron un foro sobre la paz, sobre el entendimiento, con toda esta experiencia de Polonia. Que por cierto, pareciera que hay un liderazgo que ni siquiera se enteró. Que ha oído a John Magdaleno, pero no le ha parado, que no ha sabido que en Polonia, que todas esas estrategias en Chile triunfaron porque hubo política. Mira, Kiko, aquí hay cosas que dan ganas de reír, porque tú ves, por eso te digo, esta élite que se autocalifica, Harvard, MIT, decir que aquí, ¿cuándo has visto tú? Aquí los comunistas tienen que salir con plomo. Ahora, yo le devuelvo la pregunta, ¿dónde es que los comunistas han salido con plomo? Porque la Unión Soviética, que es el tremendo imperio llamado por Reagan el Imperio Mar, se vino abajo sin disparar ni el muro de Berlín. Mira, Pinochet, Videla, los militares brasileños, el apartheid sudafricano, todas las transiciones en el mundo se han producido por reacciones masivas frente a las cuales ni siquiera ha podido operar la represión. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, con la caída del muro de Berlín? Que el día que la gente se rebeló, bueno, vale, o matas a un gentío, acabas con este país, o tienes que rendirte frente a la evidencia de que eso ya no da para más. Entonces, hay quienes obligatoriamente quieren meter a Venezuela en más desgracia de la que ya llevamos. Y algunos, yo tengo un gran amigo, que ahí sí lo voy a omitir por razones obvias, que dice que el tema de eso que tú le preguntabas ayer a José Gregorio, que si quiénes iban para el cielo y quiénes no iban para el cielo. Pues él me señala, él que es un católico devoto, me dice que él los domingos, que va todos los domingos a misa, ve que vienen unas señoras que vienen de recibir la hostia y cuando pasan al lado él le dice, doctor, ¿cuándo vamos a matar a estos chavistas? Si llevan la hostia en la boca. Y una de las cosas, si algo enseña, chicos, la doctrina cristiana es el perdón, es la caridad, es la convivencia. Ahora, como aquí hay unos tipos enloquecidos, bueno, el troncismo, que yo creo que es la expresión, así como decía Lenin, que el imperialismo es la fase superior del capitalismo, bueno, el troncismo es la fase superior de la estupidez. Y yo no sé, Kiko, porque yo me pregunto, yo respeto al que le guste Trump, es respetable. Pero Trump tiene personalidad. No, pero yo quiero que tú me digas, ¿qué fue lo que logró Trump en Venezuela? Porque si Trump hubiera sacado a Maduro, no hubiera legado a un país mejor, a lo mejor hasta yo estuviera poniendo mi ladrillito y yo una estatua de Trump. ¿Pero qué fue lo que hizo? Absolutamente nada. Y además, maltratar a los venezolanos, a los que le negó a los venezolanos emigrantes, que le negó el TPI, el Tratado de Protección Temporal, que le negó todas, porque además, te digo, respeto. Pero yo digo, bueno, yo decía que con Trump pasa como aquella vieja consigna electoral de Jaime Lucinchi. Jaime es como tú. Yo creo que el que se identifica como Trump es porque es como Trump, ¿no? Un poco. Y yo a Trump lo veo como la personalificación de todos los antivalores. Racista, supremacista, estafador, se hizo rico explotando a los trabajadores indocumentados mexicanos, maltratador de mujeres. Es decir, el que le guste eso debe ser porque se siente retratado en ese espejo. A mí Trump no me gusta para nada, porque yo he profesado en mi vida
todos los valores distintos a eso. Mira, termina el programa, pero tú no has oído las teorías de los Illuminati, de Soros, una cofradía Sí. que creó el coronavirus, una cosa como la Superagente 89. ¿Te acuerdas que enfrentaba el caos? Bueno, y eso es lo que llaman... A eso han llegado, ¿no? Sí, sí, Qué sí. Gracias, Rafael. Estuvo No, mucho gusto, muy Kiko, aleccionador tu programa. Creo que la gente lo va a comentar mucho. Gracias a ustedes. A las 5 y a las 10 por Globovisión, Kikosis.